Buenas. Les presento a Julio Vázquez. Él es director de la Fundación Más Vida. Ellos están al sur de Venezuela, en la tierra de nadie o de demasiada gente, entre ellas algunos de los terroristas y ladrones más grandes que tiene el país, que se están llevando las riquezas del subsuelo venezolano para provecho de ellos y más nadie. Pero si alguien sabe, porque ha trabajado con diferentes comunidades, ha escuchado sus quejas y sus alegrías también en los últimos años, es esta Fundación Más Vida y este director. Estoy contactándolo para que nos hable de exactamente cómo viven ustedes, cómo vive el pueblo venezolano en el sur, a ver si tiene más privilegios o menos, tiene más facilidades o menos que la gente, por ejemplo, de Petare, o la gente en Valencia, o la gente en Oriente. Bienvenido, Julio. Cuéntanos. Muchas gracias, Napoleón, y saludo a tu audiencia. Referente a la pregunta, bueno, básicamente el Estado Bolívar, como tú lo defines, es una tierra en donde gobierna o desgobierna un grupo de personas que no facilitan las opciones sociales que necesita la población. Y no desde el 2019 hasta acá, con la nueva dinámica política mundial que se le propone al país, sino desde hace bastante tiempo, por lo menos desde el 2014, ya el Estado Bolívar venía sintiendo el deterioro institucional y el deterioro económico del país. Para poner un ejemplo de esto, tenemos que hablar sobre un tema de la alcaldía de Caroní o de las alcaldías en el Estado Bolívar, pero específicamente la alcaldía de Caroní, que era una de las alcaldías más poderosas del país o una de las que más recursos podía manejar a la hora de las ayudas sociales dentro del Estado. ¿Qué pasa con esa alcaldía? Que en el cambio político que se da al llegar Maduro al poder, ese cambio político apresura lo que llaman desde el gobierno nacional el Estado comunal. Entre uno de los objetivos del Estado comunal se propone la descentralización o quitarle la competencia a la alcaldía que la descentralización había conseguido en 40 años de democracia y por supuesto estos 12 años de chavismo, y que en este proceso del 2014 hasta el 2020 ha limitado las acciones que, por supuesto, debe tener una alcaldía ante la población. Esas limitaciones varían desde el bacheo de carreteras, avenidas, la recolección de basura, todo lo que una alcaldía tiene como competencia se ha limitado, puesto que el Estado comunal centralizó todos esos objetivos y dejó a la alcaldía vacía. Esto también tenía un propósito político, que era quitarle poder a uno de los líderes sociales que incluso era del chavismo, que se llama José Ramón López, el cual fue imputado por supuestos delitos relacionados a corrupción, que tampoco han sido totalmente demostrados, pero desincorporan a José Ramón López de la alcaldía y se le entregan a un nuevo alcalde que rinde cuentas principalmente al grupo de poder actual dominado por Justo Noguera, que es el actual gobernador del Estado Bolívar. Todo esto provoca en ese grupo político que venía formándose de más de 12 años, que tenían sin duda presencia, quizás no la más óptima, pero por lo menos mantenían una lógica administrativa y se facilitaban las ayudas a los líderes de todos los sectores de la zona de Puerto Ordaz y de la zona del Estado Bolívar, que como muchos saben, una de sus características es que es muy amplia para recorrerlo, para poder asociarse a los sectores, hay que transitar muchas vías y mucho tiempo en carreteras. Eso hace que también sea difícil poder llevar, por ejemplo, el aseo urbano, poder llevar el gas, que es uno de los problemas principales actualmente en Caroní. Y otro de los temas
que es el tema de los servicios con el agua. Caroní siempre había tenido, o el Estado Bolívar en general había tenido, la bendición de estar cerca de uno de los ríos más grandes de Venezuela y uno de los más grandes de Latinoamérica, por el cual podía surtirse constantemente de agua. Aún así, como en este proceso de 20 años de revolución ha habido un crecimiento poblacional importante, habían fallas en uno que otros sectores. Actualmente, por el deterioro progresivo de las instituciones que se encargan de esto, ha sido cada vez peor asistir a la población con el vital líquido. Tanto así que, bueno, se compra una cisterna de agua en dólares, cosa que por el deterioro también del trabajo en todo el Estado Bolívar con el tema de las empresas básicas y, bueno, el alto costo de la vida, que aquí es muy diferente a zonas de Caracas, a zonas de Petare o del centro del país, no permite que la población pueda gozar constantemente de esto y vemos niños con problemas de desnutrición, problemas de la piel, por no poder tener el vital líquido para bañarse, o el tema también de que sin esto no pueden lavar la ropa y una de las características de nuestro estado es que hace mucho calor y hay muchas personas que de verdad se les siente que no están teniendo la mejor higiene y actualmente con el COVID-19 esto también empeora la propagación del virus en el estado Bolívar por esa falta de higiene que la población está sintiendo y está sufriendo por las malas prácticas políticas. Ahora bien, la gente en el mundo entero, en líneas generales, ¿okay?, aunque esté cercana a un partido político, sea de derecha o de izquierda, o lo que antes se consideraba derecha e izquierda cuando existían ideologías y la gente creía en esas ideologías y además las defendía, ya sea de palabra, ya sea con hechos, lo que quiere es un servidor público, como es del presidente para abajo, ¿okay?, a quien el pueblo por unas elecciones le da ese poder para que mejore la situación de la gente. ¿Okay? No para mejorar la situación de los que están mandando y utilizar las riquezas del país y los impuestos del país gracias al trabajo de su gente para robar para provecho propio o para provecho de su partido. Pero eso ya lo vimos en Venezuela y no solamente en los últimos 20 años. No quiero generalizar, lo que quiero decir es que existe ese tipo de elementos desde hace tiempo. Y la gente no le importa que sea un gobierno de derecha o de izquierda siempre que se viva decentemente y si ese gobierno además mejora la vida de la familia porque es más fácil conseguir trabajo, porque ahora hay mejor servicio de electricidad, de agua, de gas, de recolección de la basura, pues perfecto. Ellos están haciendo lo que están obligados a hacer. ¿Okay? O sea que eso no sería noticia. En Venezuela sí sería noticia porque eso exactamente es en línea general lo que no hace. El pueblo del sur de Venezuela, del estado Bolívar, ¿qué ha ganado y qué ha perdido en los últimos 20 años? Es decir, ¿se trabajó bien? ¿Se trabajó mal? ¿En qué se trabajó bien y en qué se trabajó mal? En un estado que inclusive en los años 60, 70, pero especialmente en los años 60, bueno, hasta tenía una ciudad extraordinaria que se creó gracias al progreso, gracias a la siderúrgica, a la petroquímica, todo lo que se desarrolló allí. Es cierto que la decadencia no empezó hace 20 años, sino ya cuando empezó la verdadera crisis en Venezuela, ¿no? Todo es verdad, pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué ganó el pueblo en los últimos 20 años y qué perdió? Bueno, entre ganar y perder, considero que la ganancia intangible, o sea, desde el punto de vista de que no es algo material, es la convicción de cambio que tiene el Estado Bolívar frente a esta situación y frente a las situaciones que se han propuesto anteriormente en la gerencia del Estado Bolívar.
en líneas generales hay conciencia de que hay que formar una unidad, hay que formar esas redes solidarias y sociales que se han perdido o que no se configuraron en su momento y que a largo plazo son las únicas que van a salvar a la población de estos populismos o de estos desastres administrativos que se han propuesto. ¿Qué ha perdido Caroní o el Estado Bolívar? El Estado Bolívar ha perdido básicamente su pertenencia desde el punto de vista de sus espacios propios. Por ejemplo, las universidades han perdido la calidad, han perdido mucho del sentido práctico de lo que significaba ser ingeniero y ser graduado de ingeniería en las zonas de Puerto Ordaz o del Estado Bolívar para salir directamente a trabajar a una de estas empresas que fueron uno de los impulsos más importantes del país, y ha perdido también dentro de todo la sensibilidad hacia temas tan importantes como el tema ecológico, que es uno de los graves problemas que se está gestando en este momento. Por día la deforestación y la devastación minera está llevándose por el medio incluso hasta el patrimonio cultural de Venezuela, desde Santa Elena de Guairén, en todos los sectores se siente un cambio negativo, puesto que también la migración de sectores del país, del centro del país, y está llevando su cultura o esa subcultura de la violencia, que obviamente se está replicando en todos los espacios del Estado Bolívar, no solamente en las zonas mineras con el control minero desde el punto de vista de las guerrillas y de todo lo que condiciona a esa extracción, sino que zonas como el Callao, que tenían su cultura bien clara desde el punto de vista patrimonial, hoy en día se ven afectadas por esto, y el turismo, los pueblos pemones, todas estas condiciones que se han colocado por no entender que la población necesitaba ser afectada positivamente y no de esta manera, como lo dicen algunos, como si fuera el lejano oeste, donde cada quien está al garete y se proponen soluciones que no son efectivas, sino en base a lo que la gente quiere escuchar, pero a largo plazo realmente no generan ningún impacto o un cambio positivo. ¿Tú vives en Ciudad Bolívar? Yo en Puerto Ordaz. En Puerto Ordaz. Okay. Puerto Ordaz. ¿Vives en una urbanización o en un barrio? Yo vivo en Unare, bueno, es un gran barrio de la zona. Es el más grande de Puerto Ordaz. ¿Cómo se vive en el más grande barrio de Puerto Ordaz? Es decir, ¿hay agua, hay electricidad, hay gas? ¿Cada cuánto llega si no hay todos los días como debería haber? Okay. ¿Cómo es esa vida de ustedes? Bueno, en Unare hay varias zonas que obviamente las podemos diferenciar, cada una puede tener alguna característica. Por ejemplo, Mini Finca, que es una zona baja cercana al embalse de Guri, esa zona hay mucha agua, o sea, siempre hay agua, siempre hay luz, pero es un sector popular con alguna que otra urbanización, pero tiene la característica obviamente de sector popular porque hay barriadas. En esa zona, el problema principal o uno de los problemas más graves es el gas y el transporte. El transporte público no pasa, y cuando pasa, si cuesta 30 bolívares el pasaje, o 30.000 bolívares actualmente, te lo cobran en 60.000, 70.000 bolívares. Lo que hace que un dólar está en 450.000 bolívares, lo que hace que si tienes que hacer 2, 3 viajes hasta Altavista, ya más o menos gastas $1 en promedio diario solamente en transporte. El gas es otro de los temas que creo que afecta a todo el sector de Unare, las zonas más altas de Unare. Hay unas zonas que son comerciales, donde hay muchos comercios. En estos comercios, a la hora de salir, tú puedes conseguir muchos de los rubros que necesitas, pero a elevados precios por encima incluso de sectores a donde diríamos son más caros. Por ejemplo,
un supermercado, si vas al mercado popular, que es estos mercados de Unares, encuentras todo más caro que en un supermercado donde se decía anteriormente que era diferente, que era al revés. El problema grave de todas las zonas de Unares, y creo que actualmente de Puerto Ordaz, es el agua. Que siempre hay un problema con el tema del agua, que hacen cortes progresivos, supuestamente para el mantenimiento de bombas, para el mantenimiento de tuberías, y duramos en promedio 3, 4 días sin agua, a veces podemos durar hasta 15 días sin agua, y comprando agua a precios elevados. eh, Se dañan los equipos también electrónicos porque cuando cae un palo de agua o llueve muy fuerte, básicamente se va la luz y no hay manera de que regrese el mismo día, sino un día después, 2 días después. Y así, esos son los problemas más graves, el tema del aseo, que se llenan las avenidas de basura y el gobierno tarda 8 o 9 días en recogerla y bueno, cuando la recoge el mismo día ya está full otra vez, entonces Pero todo es eso un que tema estás de hablando organización. no es que esta revolución bonita o bolivariana o como quieras llamarla, agravó una situación que ya existía en los últimos 40 años. Bueno, en eso, en eso yo creo, hasta el 2009, el problema de la basura no era un problema en Caroní. En Caroní había un plan que era también un plan impulsado por las empresas básicas, la Corporación Venezolana de Guayana y las demás empresas, tenían la administración de lo que era la limpieza de la ciudad. Eso facilitaba que las empresas de limpieza sabían cuánto iban a ganar, tenían ya presupuestado la limpieza de la ciudad y en tiempos rápidos, lo cual genera o generaba en aquel momento la percepción de que el problema de la basura no era un problema. Ahora, también hay otro problema que se generó por toda la circunstancia de violencia del país, que es que la ciudad comenzó a cerrar calles tras calles con, con rejas. O sea, una calle cerraba su reja y hacía su especie de urbanización para protegerse de los vehículos que entraban y salían o que utilizaban esas zonas como paso seguro. Eso también agravó el problema de la recolección de basura, pero actualmente lo que hay es nada, o sea, muy pocas veces la basura pasa, el recolector de basura pasa mandado por la alcaldía. La gente soluciona o los vecinos solucionan en los edificios, en todas estas zonas cerradas, etcétera, con particulares que trabajan con eso por un pago el día que van a recolectar la basura. O lo Ahora, llaman y le dicen, insisto, mira, ven. ok, insisto, porque el cierre de calles yo lo viví en Caracas en los años 90, por ejemplo. Claro. Me explico. Primero se cerraron las casas y las ventanas con rejas, las casas con rejas a los alrededores, inclusive más que rejas, había alambradas en algunas casas, como si fuera un campo de concentración, exactamente por la inseguridad. O sea, Correcto. eso no es una novedad de la revolución bonita o bolivariana. La No, pero gente exactamente de qué se queja. bueno, el problema actual es la poca o escasa calidad de vida. El poder o el pensar, por ejemplo, una familia que tenga 3 niños, inscribir a los 3 niños en un colegio privado, porque saben que el colegio público básicamente no tiene calidad, es problemático. Pero uno de los problemas graves es la falta de ingresos. O sea, la mayoría de los guayaneses o de los bolivarenses brega fuertemente para conseguir algo de dinero semanal. Además que la población de nuestro estado se está envejeciendo por la migración, que también ha dejado muchos abuelitos a la deriva, y esto también ha generado en la población un estrés que los hace pelear por todo, por cualquier cosa. El hacer la cola del banco para sacar un poquito de dinero, el calor, el transporte público que cada vez abusa
de su condición porque no hay, entonces todo el mundo va hacinado en un transporte público, el tema de todas las oportunidades que se van perdiendo. Por ejemplo, hace poquito hablé con un grupo de sidoristas que son adeptos a la revolución desde el inicio de todo el proceso y la decepción es notable, notable desde el punto de vista de cómo los tratan actualmente dentro de la propia empresa, por lo menos en Sidor, que los obligan o los quieren obligar a ponerse un uniforme de miliciano, condicionándolos a una supuesta intervención internacional que ellos mismos dicen, oye, si cuando teníamos la oportunidad de ponernos el uniforme de sidorista y trabajar en la empresa, nos sacaron, ¿cómo ahora nos van a pedir que nos incorporemos con un uniforme de miliciano y con un fusil? O sea que todas esas contradicciones que se están dando dentro del seno del partido de turno y dentro de la dinámica del PSUV están generando también en los sectores adeptos diferencias muy notables porque no estamos para echarnos plomo, sino para producir y sacar adelante el país. Eso es lo que se habla constantemente. O sea que esa gente ya no está rodilla en tierra. Yo diría que no están rodilla en tierra, están muy decepcionados. O están en rodilla en tierra, pero cuestionan entre ellos lo que está sucediendo. O dicen, bueno, es que eso no sucedía cuando Chávez y este es el que no sirve, ojalá Chávez volviera, ese tío como no está muerto, ojalá que Chávez volviera y todas esas cosas. Sí, obviamente hay un anhelo de lo que fue en su momento el chavismo, pero actualmente saben o dicen abiertamente de que con esta condición de lo que es la revolución hoy, no hay forma de salir hacia adelante. O sea, brindar un futuro, no hay. O sea que ellos, ese PSUV se está deteriorando mucho más rápidamente en el apoyo de la gente de lo que tardó en deteriorarse AD y COPEI, los dos grandes partidos de la democracia venezolana. Bueno, lo que yo entiendo de todo lo que está sucediendo con ellos es que se sostuvieron en su momento, como te digo, desde que llega Maduro al poder, hay una diferencia entre un grupo y otro, es que quien ocupa los espacios de poder no son los líderes que se venían formando con el PSUV. Se terminan o terminan ocupando esos espacios en todos los sectores el grupo militar. Esto es muy acorde a lo que se nota que es la propia revolución cubana y esta dinámica revolucionaria que necesita obligatoriamente ocupar espacios para intervenir a la población desde lo militar. Lo que obviamente toda persona que vivió en democracia sabe que es muy diferente discutir políticamente con sectores políticos que con estos grupos militares que no escuchan y además no tienen realmente la capacidad de dar respuestas directas. Ellos son simplemente ordenados hacia lo que necesitan en ese momento controlar y ya. Lo demás es la condición que ha puesto Justo Noguera dentro de toda la dinámica interna, que es que en todos los espacios donde la revolución se vea vulnerada o que tenga algún tipo de dinámica que vaya en contra de ella, hay que ocuparla con militares. ¿Hay muchas manifestaciones locales a lo largo y ancho del estado o solamente en algún sector de alguna de las ciudades del estado Bolívar? Yo, revisando la prensa regional, hablando con distintos grupos en donde uno tiene algún tipo de incidencia, hemos notado que en todo el estado Bolívar hay los mismos problemas y diariamente hay protestas, tanto por gasolina como hoy en Tumeremo y en otras zonas del sur del país, del estado, hay protestas continuas que están enfocadas hacia la exigencia de servicio. Lo que no hay es lo que muchos pretenden o quieren que se dé, es una protesta de un Maduro vete ya, pero lo que sí se nota es que el estrés por la falta de servicio es cada vez más grande, la gente no está sucumbiendo a las ideas de que mañana te voy a resolver, que esto es culpa del bloqueo, nada de eso. Aquí se está entendiendo que solamente la población ayudando y protestando se pueden
por lo menos exigir algunos resultados inmediatos. Pero la población también está muy clara de que estamos encerrados con un grupo de mentirosos que está provocando también que la gente se estrese a tal punto que solamente ellos sean con poquito los que puedan resolver. ¿Y en qué están fallando? ¿Hay mucho liderazgo comunal, local, o hay poco? Liderazgo comunal siempre ha habido desde las estructuras, por lo menos del PSV, con el tema de los consejos comunales, pero yo te digo, o sea, cuando no hay respuesta sobre los temas que la gente está hablando, por ejemplo, cuando hablan del tema del gas, no hay respuesta, ese liderazgo queda anulado, porque buscar otro tipo de problema, por ejemplo, algunos han dicho, no, pero tienes que, ¿por qué no le reclamas a Guaidó? Eso lo han dicho abiertamente en sectores populares. La gente pasa de eso, no cae en esa radicalización innecesaria, en esa polarización que los sostiene y va al objetivo, que es el tema del gas. Así, líderes comunitarios de muchos sectores que no están alineados al PSUV han buscado alternativas, han buscado todo tipo de alternativas para poder paliar algunos indicios de la crisis, por ejemplo, entrega de comidas o grandes sancochos comunitarios que se dan una vez por semana, por eso son un paliativo que en realidad no soluciona el problema, pero ha servido para entender también qué es lo que piensan esas personas que en un momento se sintieron a gusto hablando de esa forma y que se sintieron a gusto también buscando enemigos dentro de las sombras en donde realmente no había por qué hacerlo y lo que había que era consolidar una unión civil. Ok, te estoy preguntando y te estoy invitando al programa porque tú no solamente estás en contacto y hablas y perteneces a la comunidad donde estás viviendo, sino a través de la fundación de todas las comunidades, o por lo menos las más importantes del Estado Bolívar. Y porque me estás hablando en líneas generales de lo que se vive en las diferentes comunidades del Estado Bolívar, lo que vive el pueblo, el ciudadano, porque cada vez más pienso y me doy cuenta que uno de los principales logros de la llamada Cuarta República es que le enseñó a la gente a levantar su voz y además a conocer sus derechos y sus deberes. Y eso es fundamental, fundamental para cualquier sociedad. Pero ¿por qué crees tú que primero la gente que no está de acuerdo con lo que está sucediendo, que supongo que es la enorme mayoría, evidentemente porque viven peor que antes, ¿no? No se une? ¿Y qué pasa con la dirigencia local y nacional que la gente no se siente ya representada por ellos? Estoy refiriéndome no a líderes independientes, sino a los líderes de los diferentes partidos políticos que todavía existen. Bueno, Napoleón, la Esto, por polarización... favor, te lo Ajá. pregunto, sobre todo para que nos escuchen los líderes nacionales y regionales de los diferentes partidos que deben unirse frente a un enemigo común, que es Sí. que el pueblo está mucho peor ahora que antes. Bueno, Napoleón, la polarización propuesta por el chavismo fue la que destruyó esos hilos conductores o ese enlace que tú haces referencia sobre cómo protestar, cómo conocer los derechos, etcétera. O sea, generó tanta distorsión dentro de la población que opacó sencillamente el sentido de propiedad de ser regionalista, ser parte de algo como ser venezolano, esa característica de ser venezolano, lo que hace cada vez más difícil que sectores que están o que han sido constantemente contrarios a la idea de cambio revolucionario o de la revolución, se pongan al lado de los sectores que están hoy en día necesitando o gritando constantemente que hay que cambiar. ¿Qué pasa? Que los sectores políticos, de, tanto de la oposición como del oficialismo, maximizaron
estas diferencias o rompieron estos hilos conductores cuando se propusieron en las elecciones no discutir los problemas de la gente, sino sus propios problemas partidistas. Esto ha generado, obviamente, que cuando hay un foco de protesta por una reivindicación social, por ejemplo, los trabajadores de las empresas básicas, que son uno de los sectores más grandes de la población, quieran protestar, la mayoría de la población no se siente identificada con sus exigencias. Porque clásicamente, por ejemplo, cuando se protestaba universitariamente, que aquí hay varias universidades, que se lograba la unidad universitaria y se salía a la calle a protestar, estos sectores obreros lo que preferían era generar una división mayor, saliendo también a protestar, a intimidar con los símbolos de las empresas. Además, que la población, dentro del punto de vista partidista, cuando hay una gran marcha o una gran concentración necesaria por algún tipo de reivindicación nacional, por ejemplo, cuando el tema de la constituyente, que se generaron algunas exigencias netamente sociales, no fueron pedidos o no fueron los líderes clásicos los que llamaron a la calle, quienes secuestraron la protesta fueron los partidos políticos sin ser interlocutores válidos para ese grupo o esa población, lo que ha generado más división. O sea, por un lado está el problema de que la dirigencia política en líneas generales está tan en crisis, ¿no?, como el resto del país, como el resto de las instituciones y como el resto del mundo. Así es. Como el resto del mundo y de la dirigencia mundial que está en crisis con esta revolución tecnológica que estamos viviendo. Así es. Perfecto. Pero sientes que han aprendido algo, porque fíjate, eso que tú estás contando, si ellos estudian, y lo deben haber estudiado, supongo yo, porque hay de todo en todas partes, más inteligente, menos inteligente, más estudioso, menos estudioso, más honesto, menos deshonesto, deben saber que Rusia se apoderó de Crimea, ¿no?, invadió Crimea, ¿okay?, pero previamente hizo el mismo trabajo que está haciendo China con Taiwán, y va a terminar apoderándose de Taiwán, como hizo con Hong Kong, pero ese es otro problema diferente, y eso fue un acuerdo diferente de hace mucho tiempo atrás, que los ingleses cumplieron, sorpresa. Entonces, ¿qué es? Primero, ahora con hackers y ese tipo de cosas que ahora existen, y entonces es mucho más fácil llegar a una mayor cantidad de población que de boca en boca o de meeting en meeting, para imponer sus ideas de una forma que la gente se crea que esas ideas son de ellos y que son válidas. Correcto. Hacer eso. Eso empieza, y además, paralelamente, dividir a la oposición, a esa oposición, a ellos, a una invasión. Decirle a la gente de Crimea que en realidad Crimea sería muchísimo mejor con los rusos como eran antes, que ahora que están no sé qué, y lograron que mucha gente lo creyera. Lo que pasó con el Brexit, igualito. Correcto. Porque lo están haciendo en todas partes igual. Lo que está pasando en los Estados Unidos, igual, porque aquí en Estados Unidos también están haciendo eso. En Venezuela, evidentemente que lo hicieron, porque los chulos de la política mundial, que son los cubanos, lo aprendieron, todo lo que saben, ¿no?, lo aprendieron de los rusos de cuando ellos eran colonia de la Unión Soviética. ¿Okay? Sí. Pero peor que colonia, porque como yo una vez le dije a Fidel Castro en una entrevista, ¿no?, como los rusos no pueden estar invadiendo África, porque en la división del mundo eso no le correspondió a ellos, sino a los norteamericanos, usted envía como carne de cañón, ¿no?, a los cubanos. Ahora, la gente empieza a estar consciente. ¿Tú crees que los dirigentes están conscientes de que cayeron en esa maniobra, como cayeron los de Crimea, como están cayendo los taiwaneses en menor proporción, porque ellos tienen mucho más que perder y están conscientes, ¿no?, como cayeron los ingleses con el Brexit? Si están conscientes, creo que
muchos sectores están conscientes de que el país ya no, o necesitamos discusiones de altura, discusiones que realmente no apropien las banderas desde el enfoque de que eso es así porque sí. O sea, debe haber una discusión de realmente que genere conciencia en los que están siendo manejados. O, por ejemplo, la población a la hora de discutir estos temas de relevancia como son los temas de unidad, de mantener la unidad en la calle, de ir a la calle a protestar o de la necesidad de exigir, pero sin desfigurar a los líderes que cada sector tiene, porque si no, esa generalización va a provocar nuevamente que lo asuma un liderazgo que no tiene realmente el impacto para la sociedad. Porque tú dices algo que es cierto, o sea, la tecnología facilitó el boca a boca, pero también facilitó la mentira, potenciarla al 1000%, tanto así que tú puedes tener las mejores intenciones, pero el otro grupo, que también es contrario a ti, puede enfocarse en tus debilidades y hacerte ver como el peor de todos. Entonces, los liderazgos deben bajar, que es lo que le está pasando incluso al PSUV. Deben bajar del Twitter, deben bajar del Facebook, deben bajar de las redes sociales y enfocarse en la población a su día a día. No es fácil, nadie está diciendo que hay que estar caminando al lado de todos y Bueno, ayudando a levantar, pero pero espérate, los adecos, los copellanos para empezar, ¿no? Si lo lograban y si lo hicieron en los años 60, 70 y hasta los 80 cuando empezaron a desquebrajarse. Porque en esa época no solamente ellos vivían buena parte del liderazgo en los barrios, con la gente y eran parte de la gente y su familia vivía allí también, ¿ok? Sino que tenían una ideología, ¿verdad? Pero sobre todo, como eran de parte de ellos, los escuchaban y peleaban por lo que su familia, sus amigos, ¿no? ¿Cómo se llama? Por los problemas de su familia, de sus amigos, de la gente del barrio. Da la impresión, ojo, yo nunca me he metido en la política, en el sentido que soy periodista, y nunca me interesó estar en ningún, militar en un partido político mientras he sido periodista, ni nada de eso. Pero es lo que yo siento que está pasando, ¿no? No sé, tú que estás metido en eso, te pregunto, ¿eso es lo que está pasando? ¿No? Es que no escuchan a la gente. Lo que pasa, Napoleón, es que son contextos muy diferentes, considero yo, ¿no? Yo no viví lo mejor de la Cuarta República, yo viví, como decir, el coletazo de ese sector en donde habían personas realmente preocupadas por la democracia interna y que dentro de la participación democrática aprovechaban todos los espacios para discutir. Pero ya al progresar esta revolución dentro de los sectores populares, que son los que muchos cuestionan y que no bajan, no vienen, etcétera, se ha desmantelado esa figura del liderazgo. ¿Por qué? Porque se han impuesto nuevos liderazgos que solo repiten lo que las redes de comunicación de la revolución proponen, pero de escuchar no hay forma, porque ¿cómo escuchas o cómo escuchan los líderes comunitarios que son de oposición si no tienen tampoco apoyo del propio partido para poder generar alternativas? O sea, podemos analizarlo, pero sin poder dar alternativas, llega un punto que el tiempo te descoloca de la situación, te saca de esa situación. Julio, muy interesante la conversación, pero el Zoom solamente me permite 40 minutos y creo que me pasé por 2. Ok, ya. Un abrazo. Es Julio Vázquez, director de la Fundación Más Vida del sur de Venezuela, que está trabajando no solamente donde él vive, en el barrio donde él vive, sino en los diferentes barrios del estado Bolívar. Gracias, Julio. ¿Sí? Gracias a ti, Napoleón. Un abrazo.